El viejo cuidador don Esteban avanzaba entre las cruces de madera cuando una sombra lo detuvo. Era demasiado grande para ser un perro. Su corazón dio un vuelco. Se acercó temblando. Sobre la tumba de Anthony, una yegua café respiraba con dificultad. Acababa de parir. Junto a ella, un potro diminuto buscaba su primer alimento. Don Esteban dejó caer el bastón. Entonces vio la marca. En la frente del potro, una mancha blanca que no era cualquier mancha. Era la silueta exacta de una mano humana. Cada dedo, cada línea de la palma. Don Esteban cayó de rodillas, santiguándose una y otra vez. Susurró una oración que apenas recordaba. Dios mío, la mano de Anthony. Esto no puede ser. Corrió a su caseta y marcó con dedos torpes el número del padre Patrick. Entre sollozos, solo atinó a repetir: Padre, venga, ha pasado algo que no tiene explicación. 9 meses atrás, en aquel mismo pueblo, el silencio era aún más espeso. Anthony, el peón que todos respetaban, había muerto de neumonía a los 47 años. No hay ni para comprar pan, y las deudas se acumulan. El rumor de que María vendería a Trigueña corrió pronto y llegó a oídos del hacendado Donald. Te ofrezco 500 pesos por la yegua. No vale más, pero es un favor. María firmó sin mirar. Cuando la yegua se alejaba, sintió que se llevaban un pedazo de Anthony. ¿Cómo se lo explicaré cuando lo vea en el cielo? En el rancho de Donald, Trigueña fue encerrada en un establo que apenas tenía techo. Nadie notó que la yegua ya cargaba en su vientre el último regalo de Anthony, y mientras María contemplaba la foto, preguntándose si algún día entendería el plan de Dios. Pasaron los meses con una lentitud cruel. En el rancho de Donald, Trigueña se consumía. Su vientre, cada día más redondo, era un recordatorio de lo que María había perdido. María, en su casa ya casi vacía, miraba la lluvia correr por el vidrio. Apenas quedaba nada. Hoy se cumplen 9 meses. ¿Y si Trigueña también me necesita? Ese mismo día, la yegua dejó de comer. En sus entrañas, el potro pateaba buscando salir. No me importa si está a punto de parir. Es un animal que se las arregle. Trigueña, con los ojos desorbitados, empezó a empujar la puerta una y otra vez. El pestillo oxidado cedió con un crujido. La noche la envolvió. El campo abierto le devolvió una memoria antigua. Reconoció el olor del polvo en el camino que conocía. Era el mismo sendero que recorrió con Anthony cientos de veces. El instinto la guiaba, y sin nadie que la detuviera, galopó hacia las cruces de madera, hacia la tumba de su dueño. Trigueña trotó sin descanso durante horas. 12 kilómetros con el vientre hinchado, las patas temblando. Cuando la luna empezó a borrarse, su instinto le dijo que ya estaba cerca. El olor a tierra antigua la guiaba. Atravesó la verja del cementerio justo cuando el primer rayo de sol tocó las cruces de madera. Se detuvo frente a la lápida de Anthony. Las flores estaban secas. Se dejó caer pesadamente. Las contracciones la partieron en dos. Un relincho de dolor escapó entre las cruces sin testigos. Empujó una y otra vez hasta que el potro cayó sobre la tierra. Lo limpió con desesperación. Cuando el potrillo buscó su primer alimento, temblaba, y entonces en la frente apareció la marca. Era una mancha blanca, pero no cualquier mancha. La silueta perfecta de una mano humana. La yegua resopló, agotada, y dejó que el amanecer las envolviera a las dos. Aún no lo sabía, pero aquella marca cambiaría el destino de todos los que amó. El padre Patrick llegó sin aliento. Don Esteban lo llevó hasta la tumba. El cura se detuvo a unos metros. Ave María Purísima. ¿Qué clase de prodigio es este? Los vecinos empezaron a llegar. Se formó un corrillo de murmullos, miradas incrédulas y cámaras de teléfono. En su rancho, Donald atendió una llamada. Su capataz le contó lo del cementerio
El hacendado palideció de rabia. ¿Parida en el cementerio? Esa yegua es mía. Averigua qué pasó con la cerca. No quiero perder ese potro. Colgó violentamente. Sabía que el potro era de su propiedad por ley, pero no imaginaba la tormenta que se avecinaba. Mientras, en su casa, María abrió la puerta al ruido de la vecina. La noticia le cayó como un balde de agua fría. Trigueña parió y la marca, la mano de Anthony. Corrió al cementerio con el corazón en la boca. La multitud le abrió paso. Cuando se arrodilló junto al potro, no pudo contener el llanto. Anthony, es tu mano. Me dejaste una parte de ti. La escena se congeló cuando una camioneta negra frenó en seco. Donald avanzó entre la multitud, sin sombrero, con el rostro encendido. La yegua me pertenece y la cría también. No toleraré cuentos de milagros. María se puso de pie, limpiándose las rodillas. La voz le salió más firme de lo que creía posible. Usted vendió a Trigueña mientras cargaba esa cría. Lo que nació aquí no tiene precio. Donald dio un paso atrás, sorprendido por la respuesta. Luego soltó una risa corta y amarga. Mañana mismo presentaré una demanda. El potro es mío por derecho y ningún símbolo va a cambiarlo. El padre Patrick se interpuso, extendiendo una mano hacia el potro. Su voz resonó con calma. Donald, mire bien esa marca. Si quiere llevar esto a juicio, que sea ante Dios y ante el pueblo. Un murmullo recorrió a los vecinos. María sintió que no estaba sola. Tomó aire y acarició suavemente al potro. Anthony me lo puso en las manos, y de aquí no se lo lleva nadie. A la mañana siguiente, el padre Patrick subió al púlpito. La iglesia estaba abarrotada como en día de fiesta. Hermanos, lo ocurrido en el cementerio no es casualidad. Es un signo de que el amor vence al amor de... Una fila de velas se encendió espontáneamente. El pueblo, arrodillado, rezaba por María y por aquel potro. Lejos de allí, Donald oyó la homilía por radio. Su puño golpeó la mesa antes de que terminara el sermón. Se llama manipulación, padre. Y yo no voy a dejar que una campesina se lleve mi propiedad. Esa misma tarde presentó la demanda. La jueza Catherine fue asignada al caso y la noticia explotó. María recibió la citación con manos temblorosas, pero no lloró. Se acercó a la ventana y apretó el papel. No tengo dinero para un abogado, pero tengo algo que él no. La verdad de dos corazones. Los abogados se prepararon para un juicio mediático. La prensa local lo bautizó el caso de la mano divina. El padre Patrick, en silencio, supo que la batalla no sería en el púlpito, sino en los tribunales. La jueza, Catherine, pasó la noche en vela, rodeada de fotos del potro. La marca le devolvía una pregunta incómoda. He visto fraudes con pintura, con cicatrices, pero esto es distinto. La perfección de esa mano me desconcierta. Leyó el testimonio de don Esteban y las palabras del padre Patrick. La ley le decía que aquello era un caso de propiedad. Pero si esa mano no es artificial, entonces el expediente no puede cerrarse sin una respuesta científica. Tomó el teléfono y marcó el número de la universidad. Pidió hablar con la doctora Elena, especialista en genética equina. Doctora, tengo un caso que necesita su pericia. Hay un potro con una marca en la frente y necesito saber cómo llegó ahí. La doctora aceptó sin dudar. La jueza firmó el oficio, ordenando el traslado del potro y la yegua al laboratorio. Si la ciencia confirma que es natural, tal vez tenga que reorganizar mis creencias sobre este caso. El auto judicial llegó temprano. El potro y Trigueña partieron hacia la clínica universitaria. El pueblo aguardó con el aliento contenido. La ciencia iba a pronunciarse sobre lo que muchos llamaban un milagro. Por primera vez, la pequeña sala del juzgado quedó en silencio. La jueza Catherine golpeó el estrado y los murmullos cesaron. María se acercó al estrado.
Puso la mano sobre la Biblia y sus dedos temblaron al jurar decir la verdad. Esa mano es la de Anthony. La reconocería en cualquier parte. Él me la dejó para no sentirme sola. Donald, sentado junto a su abogado, soltó una carcajada breve. Sin esperar turno, se puso de pie. Señoría, esto es absurdo. Ella vendió la yegua. La cría es mía. No hay milagro que borre un contrato. Basta. Esto no es un debate callejero. El tribunal ponderará ambas posturas. La jueza miró los expedientes y luego al potro, que reposaba en una foto sobre la mesa. Su voz se suavizó. Este caso no se resolverá solo con papeles. Ordenó suspender la vista hasta recibir el dictamen genético. Donald apretó el brazo de su abogado y susurró algo al oído. Su rabia se podía cortar con un cuchillo. La sala se vació lentamente. La verdadera batalla, entendieron todos, se libraría en un laboratorio. La doctora Elena acarició el hocico del potro y examinó la marca con una lupa. No había tejido cicatricial. No es una quemadura ni una incisión. La coloración es natural, firme. Esto es genética pura. Bajo el microscopio, los patrones de melanina dibujaban una mano perfecta, sin engaño posible. En 20 años de carrera, nunca vi una marca tan exacta. El gen responsable debe ser recesivo y muy antiguo. Extrajo una mínima muestra de sangre. Le pondría nombre a ese misterio con letras de ADN. Secuencian también el genoma de la madre. Si la marca es heredable, encontraremos el patrón. Los resultados preliminares llegaron esa noche. No había manipulación humana. La mano era biología, no milagro. Si esto es una mutación espontánea, sería la primera documentada en Équidos, pero intuyo que no es aleatorio. Hay una historia escondida. Pidió los libros genealógicos de Trigueña. Había que buscar el rastro de aquella mano en generaciones pasadas. En una mesa polvorienta, rodeada de expedientes, la doctora comenzó a desenredar el ovillo del tiempo. La doctora Elena pasó la yema del dedo por un registro amarillento. En la línea materna, una yegua llamada Aurora detuvo su búsqueda. Una fotografía descolorida se deslizó del legajo. Apenas se distinguía, pero en la frente del animal aparecía la misma huella. No es una mutación aislada. Es un patrón que se repite, que desencadena que aparezca. Al reverso de la imagen, una anotación a lápiz. Aurora, rescatada del incendio del establo por el niño Anthony Fuentes, 1974. Elena abrió el perfil genético de Trigueña y lo comparó con el de Aurora. El mismo alelo recesivo, silenciado hasta que una experiencia de estrés extremo lo activaba. El gen solo se enciende bajo un shock traumático. Aurora lo activó en el incendio y Trigueña durante la huida. La doctora se quitó los lentes. La ciencia acababa de tejer un puente entre una infancia y una tumba. Anthony salvó a esa yegua y la marca quedó en sus genes. Ahora su propia cría la hereda, justo sobre su tumba. Cerró la carpeta con cuidado. Aquella revelación no era una simple pericia. Era la explicación de un amor que venció a la muerte, y aunque la jueza todavía no lo sabía, aquel dictamen genético cambiaría para siempre el significado de la palabra justicia. Era 1974. Un granero ardía en la noche y un niño de 10 años se despertó con el olor a humo. ¡Aurora! ¡No puedo dejarla ahí! Las vigas crujían. Dentro, la yegua relinchaba atrapada. El chico no dudó. Tranquila, tranquila. Voy a sacarte. El niño jaló la crin y la yegua lo siguió entre las llamas. Cayeron al pasto. Aurora respiraba aún. Al amanecer, una mancha blanca se dibujó en la frente del animal. La primera huella de aquella mano. Aurora sobrevivió, y cada vez que paría bajo estrés, aquella misma marca aparecía en sus crías. Anthony nunca lo supo. La doctora Elena cerró el informe.
La mano que lloraba sobre la tumba no era un milagro. Era la huella de un niño que desafió el fuego. La ciencia le había dado un nombre. Pero la jueza aún debía decidir si ese amor tenía derecho. El expediente viajó al tribunal. La próxima vista sería la definitiva. La corte se llenó con un silencio que pesaba. La doctora Elena avanzó hasta el estrado con una carpeta bajo el brazo. La marca de la mano no es un milagro en el sentido sobrenatural. Es la expresión de un alelo recesivo extremadamente raro. La jueza Catherine se inclinó hacia adelante, sin apartar la vista de la genetista. Este gen solo se activa bajo un estrés materno extremo. En la línea de Trigueña, la primera manifestación ocurrió con Aurora, la yegua que Anthony salvó del fuego cuando era un niño. Proyectó una vieja fotografía de Aurora con la misma huella blanca en la frente. La sala contuvo el aliento. Donald se puso de pie, rojo de ira. Su abogado intentó sujetarlo. Eso es genética, no justicia. La ley no discute con cromosomas. El potro es mío, punto. Doctora, ¿está usted afirmando que la marca no tiene absolutamente ningún significado más allá de la biología? Como científica, puedo explicar el cómo, pero el por qué apareció precisamente sobre la tumba, eso, señoría, trasciende mi campo. La jueza apoyó la pluma. El misterio estaba resuelto, pero el caso seguía más abierto que nunca. Al salir del tribunal, el padre Patrick se detuvo ante los vecinos. Su voz retumbó con una calma inusual. La ciencia explicó el cómo, pero no el por qué. Dios usa los genes como pinceles. Esta mano es un susurro del cielo. María no habló con la prensa. Se arrodilló en un rincón del juzgado y cerró los ojos con fuerza. Anthony, si me escuchas, dame valor. Tú me enseñaste a pelear sin dinero y sin armas. A pocos metros, Donald alzó la voz frente a las cámaras. Su dedo apuntaba al expediente como si fuera un arma. La genética confirma que no hay milagro. Es una cría con una mancha, no un símbolo. La ley está de mi lado. La jueza Catherine hizo sonar su mazo. El silencio volvió a reinar en la sala. He escuchado la ciencia y la fe. Ahora me corresponde decidir. Mañana presentarán sus alegatos finales. El reloj de la sala marcaba las 6. El destino del potro quedaba en manos de una sola persona. Esa noche, las velas del pueblo se encendieron de nuevo. La mano blanca esperaba el veredicto. A la mañana siguiente, la sala se abarrotó. El aire olía a madera y expectación. La jueza pidió los alegatos. Perdí a Anthony hace 9 meses. No pude darle un entierro digno, pero él me dejó un último pedazo de su alma. Esa mano en la frente del potro es suya. No sé de genética. Sé que cuando la toco siento calor. El potro es lo único que me queda de él. No tengo nada más, ni casa bonita, ni dinero, solo esta cría. Le pido, señoría, que mire más allá del papel, que juzgue con el corazón, porque ningún hombre tiene derecho a poseer un símbolo del amor de otro hombre. La sala quedó en un silencio tan denso que se oía el zumbido de los ventiladores. La jueza Catherine no escribió una sola nota. Eso no son argumentos legales. Es pura emoción. Se está manipulando a la corte. Siéntese, señor Ordóñez. Ya tuve suficiente con sus estallidos. Este tribunal se retira a deliberar. La jueza se puso de pie. El reloj de pared acababa de marcar las 12 del mediodía. María quedó de pie, con las manos apretadas. Sabía que en esa soledad del juez se decidiría si la mano era de carne o de eternidad. En la penumbra de su despacho, la jueza Catherine colgó la toga y se dejó caer en el sillón. La propiedad de Donald es inobjetable. La ley es clara, pero si aplico la ley, destruyo a María. Tomó la foto de Anthony del expediente. Un hombre sin fortuna que había marcado una cría con el sello de su amor. ¿Qué harías tú, señor, con un contrato que aplasta un milagro? Dame la respuesta.
Dejó la cruz sobre el legajo y escribió una sola línea en el fallo. Su pulso tembló. Si mi carrera se acaba hoy, que se acabe. Pero esta mano no se vende ni se embarga. Se puso la toga con movimientos lentos, como quien se viste para una batalla. Cerró el expediente. La cruz seguía allí, como un testigo silencioso. Abrió la puerta de la cámara. El rumor de la sala cesó de golpe. En el reloj de la pared, las 2:10. La sentencia estaba a punto de pronunciarse. La jueza Catherine volvió a ocupar el estrado. El eco de sus pasos se tragó el último murmullo. Tras examinar las pruebas y escuchar a las partes, este tribunal dicta su resolución. Conforme al Código Civil, la yegua trigueña y su cría pertenecen al señor Donald Ordóñez. María soltó un quejido ahogado. Sus piernas temblaron y tuvo que sujetarse del banco. No existe duda jurídica respecto a la propiedad registrada. Donald esbozó una sonrisa fría sin esperar el punto final. María cubrió su rostro con las manos. Un hilo de lágrimas se deslizó entre sus dedos. La jueza hizo una pausa. Dejó el papel sobre el escritorio y alzó la vista. Nadie respiraba. Incluso el abogado de Donald se removió en el asiento. La jueza tomó aire, como si lo que iba a decir no estuviera escrito en ningún código. Sin embargo, este tribunal no puede cerrar los ojos ante lo que aquí se ha revelado. La ciencia ha demostrado que esa mano es genética, pero el amor que la imprimió no se hereda por contrato. Por todo lo expuesto, este tribunal falla a favor de María Fuentes. El potro es suyo, porque ningún hombre tiene derecho a poseer un símbolo del amor de otro hombre. María soltó un grito ahogado. Se llevó las manos al pecho y cayó de rodillas junto al potro, abrazándolo como si abrazara a Anthony. Entre lágrimas, buscó la mirada de la jueza. Catherine, por primera vez en el juicio, sonrió. Donald quedó petrificado. Su abogado le susurró algo, pero él solo negó con la cabeza. No apeló. Recogió sus papeles con manos temblorosas y salió en silencio. El pueblo entero rompió en murmullos. Afuera, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar. María acarició la mano blanca del potro. Su nombre ya estaba decidido. Dentro del tribunal, Donald recogió los papeles con una calma sombría. Su abogado intentó hablar, pero él alzó una mano para detenerlo. Miró al potro una última vez. La mancha blanca le devolvió una imagen que no comprendía. Salió por el pasillo central. Las puertas se cerraron tras él con un golpe seco. Afuera, los reporteros lo rodearon. Él siguió caminando hasta un contenedor y arrojó los documentos sin mirar atrás. Dentro, María se levantó. Con las piernas aún débiles, caminó hacia el estrado de la jueza. Señoría, no sé cómo agradecerle. Usted me devolvió la vida. No fue la ley, María. Fue la mano que escribió esa marca. Vaya con su potro. María asintió. Tomó el cabestro y el potro la siguió como si hubiera esperado ese momento toda su corta vida. Los vecinos formaron un pasillo. Nadie habló. Algunas manos se alzaron para tocar la crin del animal. Vamos, Antonio. Te llevo a casa. Al amanecer del día siguiente, María condujo al potro por el camino de las cruces. Se detuvieron ante la tumba. Alguien había dejado flores frescas sobre la tierra removida. Mira, Anthony, te traigo a tu hijo. Tiene tu mano y yo le puse tu nombre, Antonio. El potro rozó la lápida con el hocico. El sol encendió la marca blanca como un foco. María posó la palma sobre la mano de Pelaje. Estaba tibia. Por primera vez no sintió ganas de llorar. Ahora sí, Anthony, ya podemos empezar a vivir otra vez. Se incorporó y tiró del cabestro. Antonio la siguió sin resistencia, como si conociera el camino. En el establo de su casa, Antonio mamaba de trigueña. María tallaba un nombre sobre una tabla de pino. Con un clavo oxidado, colgó el letrero en la puerta. Antonio.
Esa noche, la yegua y su cría durmieron juntas, y María, por primera vez en 9 meses, descansó sin miedo. Los años convirtieron a Antonio en un caballo noble. La mano seguía intacta en su frente. María le enseñó a seguirla sin cabestro. Él la esperaba cada tarde junto a la cerca. Dijeron que eras genética, pero para mí siempre fuiste milagro. En las tardes de calor, se tumbaban bajo el mismo árbol. Ella le hablaba de Anthony. Nunca me sentí sola. Tu mano me recordaba que él seguía aquí. Antonio galopaba solo por el prado, pero siempre regresaba al silbido de María. A los 10 años, ya era el caballo más hermoso del pueblo. Nadie recordaba el juicio. Los años platearon las sienes de María. Antonio envejeció con ella, paso a paso. Ya me pesan los huesos, Antonio, pero verte todavía me aligera el alma. Y en la frente de aquel caballo viejo, la mano blanca nunca perdió su forma. 28 años después, el cementerio seguía igual. Solo las flores eran nuevas. María, ya anciana, se apoyó en el lomo de Antonio. Sus pasos eran lentos, pero llegaron juntos. El caballo inclinó la cabeza, rozando la lápida con el hocico. La mano blanca seguía allí. María posó sus dedos sobre la marca tibia. Ya no había lágrimas. 60 años atrás, un niño había salvado a una yegua del fuego, y el amor escribió su firma. No era un prodigio. Era la consecuencia de un corazón que nunca se rindió. Antonio cerró los ojos. María apoyó la frente en su cuello. El viento movió las flores sobre la tumba, y en la quietud del cementerio solo quedó esa mano blanca como un faro de lo que el amor puede hacer. No desapareció nunca.